Solución del problema 71. Determine las componentes X, Y y Z de la fuerza de 750 newtons y los ángulos directores θ subíndice X, θ subíndice Y y θ subíndice Z que forman la fuerza con los ejes coordenados. Primero vamos a encontrar el ángulo que forma la fuerza con el plano horizontal. Este ángulo le vamos a llamar beta subíndice H. Vamos a observar que la fuerza forma un ángulo de 35 grados con el eje vertical, con el eje Y. Y el eje Y con el plano horizontal forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo de 35 grados con el ángulo beta subíndice H, que es el ángulo que forma la fuerza con el eje o con el plano horizontal, ¿sí? Deben sumar 90 grados. Por lo tanto, beta H será igual a 55 grados. Ahora, beta Z es el ángulo que forma la componente horizontal con el eje Z, es decir, la componente horizontal de la fuerza quedará aquí, hasta aquí la componente horizontal de la fuerza. Y el ángulo que forma esta componente horizontal de la fuerza con el eje Z está aquí, el ángulo. Ahora, el eje X con el eje Z son perpendiculares, por lo tanto suman o forman un ángulo de 90 grados. Entonces, beta Z con el ángulo de 25 grados deben sumar 90 grados. Entonces, beta Z más 25 grados deben sumar 90 grados. Por lo tanto, beta Z es igual a 65 grados. Componente de la fuerza sobre el eje Y. Ya tenemos directamente θ subíndice Y, que es 35 grados, y Fy es la magnitud de la fuerza por el coseno de θ subíndice Y. En este caso, coseno de 35. Entonces, Fy es igual a 614.36 newtons. La componente de la fuerza sobre el plano horizontal, esta componente, ¿sí? Esta componente es igual a 750 newtons, que es la magnitud de la fuerza, por el coseno de este ángulo que ya habíamos calculado en 55 grados. El resultado es 430.18 newtons. Esa es la componente de la fuerza sobre el plano horizontal. A partir de esta componente vamos a calcular la componente sobre el eje X, es decir, vamos a calcular Fx. Vamos a multiplicar la magnitud de esta fuerza, 430.18, por el coseno de este ángulo, 25 grados. Fx es igual a 430.18 newtons por el coseno de 25 grados. Esto nos da 389.88 newtons. Ahora, la componente de la fuerza sobre el eje Z sería multiplicar la componente sobre el plano horizontal por el coseno de este ángulo. La componente sobre el plano horizontal es 430.18 newtons y el ángulo ya fue calculado como 65 newtons. Por lo tanto, tenemos 430.18 newtons por el coseno de 65 grados, que nos da 181.8, la componente en Z de esta fuerza. Vamos con los ángulos directores. El coseno de θx, vamos a usar las fórmulas. Coseno de θ subíndice x
es igual a fx sobre f. ¿Sí? Por lo tanto, teta subíndice x es igual al coseno inverso de fx, que es 389.88, sobre la magnitud de la fuerza 750. ¿Sí? Ok, entonces teta subíndice x es igual a 58.68 grados después de hacer las operaciones. El ángulo teta subíndice y ya fue señalado desde la imagen, desde el problema, que vale 35 grados. El ángulo teta subíndice z es igual, bueno, el coseno del ángulo teta subíndice z es igual a fz sobre f. Ya tenemos fz 181.8 sobre la magnitud de la fuerza 750 newtons. Por lo tanto, teta subíndice z es igual al coseno inverso de 181.8 newtons sobre 750 newtons. El ángulo teta subíndice z es igual a 75.97 grados. Podemos hacer una comprobación. La primera es que la suma de los cuadrados de las componentes de la fuerza debe dar la magnitud de la fuerza, que es 750 newtons. Entonces, 750 newtons debe ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado, 389.88 newtons, más la componente y al cuadrado, 614.36 newtons al cuadrado, más la componente en z al cuadrado, 181.8 newtons al cuadrado. Este resultado es aproximado, 749.99 aproximado a 750 newtons. Otra forma de comprobar el resultado: la suma de los cuadrados de los cosenos directores debe dar 1. Entonces, el coseno de teta subíndice x, en este caso 58.68 grados al cuadrado, más el coseno cuadrado de 35 grados, que es teta subíndice y, más el coseno cuadrado de 75.97 grados, que es coseno de teta subíndice z, nos debe dar 1. Entonces sustituimos los valores de los cosenos, elevándolos al cuadrado, y concluimos que el resultado es 1, que es igual a 1. Y con eso queda comprobado este resultado.